Les saludo una vez más en este inicio de semana. Estamos muy contentos porque el eterno Dios, nuestro Padre, nos da de su misericordia y pues porque es su misericordia nueva cada mañana y porque su fidelidad es para siempre también, pues esta noche hemos de bendecir su fidelidad, de bendecirle por su fidelidad y por su verdad. Y bueno, parte de su verdad son el estudio de cada parashat Hachawá, de cada porción semanal de la Torá, de la instrucción del Eterno, del Pentateuco en griego, de los 5 libros de Moisés. Vamos en el segundo, en el libro de Shemot, que tiene que ver con los nombres, o en el libro del Éxodo, mejor conocido como Salida. Y ya vamos avanzando, es ya la porción semanal número 18. Estamos ya en la porción semanal número 18. Damos muchas gracias al Padre por ello. Esta parashat se llama Mishpatim, que quiere decir decretos. Tiene varias acepciones esta palabra y se parece mucho a otras palabras y a veces se han incluso confundido pues sobre todo cuando entramos al tema de la ley, al tema de los mandamientos, de los mitzvot, esa es otra palabra, y vamos a encontrar también alguna otra, como hukim, por ejemplo, también es otra palabra que tiene que ver más con juicios, pero bueno, ahí está toda una riqueza maravillosa de las raíces bíblicas de la fe y de las raíces hebreas como las conocemos, y damos gracias al Padre por ello. Ahí en sus pantallas, en sus dispositivos, aparece una serie de lecturas a leer, a considerar en esta semana. Todavía estamos a inicios de semana, estamos empezando y tenemos ahí para la Haftará, para la salida de la semana, para la salida del día último de la semana, tenemos la palabra profética del libro de Jeremías, capítulo 33, 34. Tenemos también el Brit Hadashah, o lo que conocemos comúnmente como el Testamento Renovado o el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 12 al 14, una lectura un poquito larga. En Mateo capítulo 5, verso 38 al 42, parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte o como la instrucción a los discípulos de Yeshua. Y finalmente Hebreos capítulo 9, verso 15 al 22, que habla acerca de que no hay remisión de pecados sin el derramamiento de sangre. Pues vamos a orar, les invito para que oremos y empecemos con esta parashat. Te bendecimos, Padre, en esta noche. Te damos muchas gracias por la bendición de tu palabra, por la bendición de entrar a la gran biblioteca maravillosa de tu palabra, de tu Torá, de tu instrucción, de las porciones de los profetas, de las palabras de nuestro Mesías Yeshua, de las cartas de los apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan. Y te damos muchas gracias, Padre, porque podemos entrar. Todavía en este país tenemos la libertad de hacerlo. No se nos ha prohibido tener la palabra tuya escrita en diferentes versiones. Todavía las redes sociales permiten, Señor, que veamos una cantidad impresionante de versiones de la Biblia, muchas de ellas acertadas, algunas otras no recomendables. Pero, Padre, tenemos esa gran oportunidad de discernir. Y esta noche queremos discernir, queremos aprender, queremos leer y queremos hacer algunas consideraciones respecto a esta maravillosa palabra tuya, esta porción semanal, esta parashat Hashabuá, y concédenos entrar, Señor, a tu presencia, entrar a tu palabra con la dirección de tu Rúa, con la dirección de tu Espíritu. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues entonces estamos en la parashat número 18 que tiene que ver con decretos o con Mishpatim. Allí aparece justamente el inicio de esta porción que van a ser 4 capítulos, 21, 22, 23 y 24 completos, y vamos a mirar dos versiones particularmente, la versión Reina Valera actualizada 2015 y la versión Reina Valera contemporánea. Interesantes. Pero primero les leo lo que dice la Reina Valera 1960, que
muchos de nosotros probablemente podamos utilizar, o alguna persona que esté en el público presente virtualmente, puede ser que también la utilice. Y al respecto, la Reina Valera 1960 dice, estas son las leyes que les propondrás. Estas son las leyes que les propondrás. Es todo un gran campo de consideración, de aprendizaje y de meditación, hablar acerca de la ley, hablar acerca del tema de la ley, porque ya aquí la palabra nos está diciendo, estas son las leyes que les propondrás. Implica una cantidad variada de leyes, de instrucciones, y como dice aquí, ahora sí, la Reina Valera actualizada 2015, estos son los decretos que expondrás ante ellos. Estos son los decretos que expondrás ante ellos. ¿A quién le está diciendo? Dice la palabra, está hablando con Moisés y entonces le está dando indicaciones para que exponga los decretos ante los hijos de Israel, ante la congregación, como se llamó en el capítulo 16 y 17, ante los hijos de Israel, como se llamó cuando empezaba en el capítulo 1 y verso 1. Y dice finalmente la Reina Valera contemporánea, y estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Entonces, ahí tenemos una excelente orientación para empezar nuestro estudio en esta ocasión. Y pues con este estudio de esta parashat, le damos continuación a la que se llamó Jetro Yitro, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la pasada, el estudio de la semana pasada, Yitro? Allí encontramos un capítulo, todos interesantes, pero encontramos particularmente el capítulo 20, lo que se llama el Decálogo o las 10 palabras. eh, Son algunos de los nombres con los que podemos entrar o los 10 mandamientos, ¿verdad? Algunas iglesias, algunas denominaciones basan su fundamento doctrinal en creer en los 10 mandamientos, pero solo en los 10. Sin embargo, junto al capítulo 20 está el capítulo 21 y el capítulo 22, y junto al libro del Éxodo está el libro de Levítico. Y junto al libro de Levítico está el libro de Números y Deuteronomio, y junto a todo ello está el gran volumen de la palabra. Y en resumen, la carta de Pedro dice que la palabra de Dios es permanente, es eterna, es para siempre. Y esto lo toma también de lo que dijo el profeta Isaías. Todo el ser humano pues es polvo, es humo, es niebla, pero la palabra del Eterno permanece para siempre. Entonces, no podemos seccionar, tendríamos un gran riesgo de equivocarnos si seccionamos o si nos quedamos exclusivamente con los 10 mandamientos, como se le llama en Éxodo 20. Podríamos tener un gran riesgo si solamente hacemos esa consideración. Si yo digo, bueno, en mi fe, en mi convicción, solo para el desarrollo de mi vida, para el desarrollo de mi relación con Dios, solamente voy a utilizar los 10 mandamientos, ¿verdad? Sería un riesgo. Como mayor es el riesgo cuando alguien dice, bueno, voy a tomar esto sí y esto no. Primer mandamiento, habló Dios todas estas palabras diciendo, no tendrás dioses ajenos, sí lo voy a tomar. Segundo mandamiento, no te harás imagen, lo voy a tomar. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios a la ligera, en vano, también lo voy a tomar. Acordarte haz del día de reposo para santificarlo. Cuarto mandamiento, ese no lo voy a tomar. Lo voy a cambiar, o simplemente lo voy a omitir. Sería desde luego un gran riesgo porque la palabra de Dios permanece para siempre. Hemos considerado en otras ocasiones un pasaje del libro que se llama El Evangelio, de palabras de Yeshua, que dijo, y esta es, empero, la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a Jesucristo al que tú enviaste. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Al Dios eterno lo hemos de conocer con su palabra eterna, con su palabra que pues los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras
no pasarán. Entonces, continuamos con el capítulo 20 de Shemot, capítulo 21, y estamos entonces iniciando una nueva etapa después de la libertad que el Eterno proporcionó a los hijos de Israel. Ya están en libertad. Ahora, ¿qué sigue? La libertad no es el fin, solamente fue un medio. ¿Sí? Nosotros, como creyentes en Yeshua, estamos libertados, ¿sí? Pero ¿qué sigue? La libertad solo es un medio. ¿Qué sigue? Acabo de decirlo. Esta es, empero, la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, al que tú enviaste. La esclavitud daña en varias vertientes de nuestra vida. La esclavitud daña de muchas formas. Consume nuestro tiempo de vida, nos aleja de la relación con el Creador y nos enajena, es decir, nos hace estar ajenos a las relaciones interpersonales. Todo esto provoca la esclavitud. Los hijos de Israel acaban de ser sacados y ahora tienen que manejar diferente su tiempo. Ya no tienen la inercia de ir a trabajar temprano, de llegar tarde, de desgastarse, de no comer o de no cenar porque no hay tiempo. Ya no pueden, ya no están en esa inercia, ¿sí? El pueblo de Israel entonces ya se encuentra en el desierto y ya está corriendo el tercer mes de su libertad. Y por un momento los vemos desconcertados, ¿sí? Y ahora, ¿de dónde vamos a agarrar agua que tenemos sed? Pero ahora aquel saborcito de carnita que comíamos en las ollas de los egipcios, como que otra vez mi lengua dice que quiere. El pueblo de Israel está en esa transición. Tiene que descubrir ahora que hay algo más allá que la libertad. Hay un cambio de vida, un modo de vida diferente. Y eso es lo que nos va a enseñar cada uno de los decretos de Dios. La semana pasada veíamos, habló Dios todas estas palabras, ¿sí? El Eterno inició un proceso de enseñanza a través de los 10 mandamientos, pero va a continuar la instrucción de su pueblo nada más y nada menos que a lo largo del caminar en el desierto. ¿Cuánto va a durar la escuela bíblica, la escuela de Torah? 40 años. Porque en ese procedimiento algunos de los hijos de Israel saldrían reprobados. Y al reprobar, al no aprobar, hay que esperar, hay que detenerse y hay que esperarlos para seguir avanzando hasta llegar a la meta, al fin, a la finalidad, que es poseer una tierra de donde fluya bendición en abundancia, leche y miel. Esta semana entonces iniciamos esta lectura de los capítulos 21 al 24 y las diferentes versiones de las Sagradas Escrituras nos proponen diferentes títulos que pudieran resumir lo que vamos a estudiar. ¿Ok? En el capítulo 21, 22, 23, 24, por ejemplo, encontramos títulos. Usted puede hacer ese ejercicio, pero en el ejercicio que mi esposa y yo hacemos es, por ejemplo, mandamientos para el pueblo del pacto. Ese título me gustó. Vimos varios, pero ese me gustó. Mandamientos para el pueblo del pacto. Ya el Eterno pactó y el primer paso fue libertarlos. Ahora hay que instruirlos, o a lo mejor hay que decirlo, hay que reinstruirlos. ¿Ok? Y otro título dentro de los temas del capítulo 21 en adelante, leyes humanitarias. Otro título que también me gustó de alguna versión que vi, trato justo a las personas. ¿Sí? Estamos ya entendiendo cómo adorar a Dios. Estamos entendiendo que no habrá que tener imagen y semejanza de Él, no hacer imágenes y solamente a Él adorar y a Él solo servir. Pero ahora vamos a desarrollar una nueva instrucción, una novedad. Y la novedad es trato justo a las personas. En otras palabras, en palabras del libro de Levítico capítulo 19, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ya en el siguiente libro, en el de Vallicra, o libro de Levítico, el pueblo del Eterno continuará aprendiendo leyes y mandamientos. Y allí también vamos a encontrar títulos. Santidad en la conducta personal. ¿Qué les parece ese título? Estamos por entrar
a los mandamientos y decretos que se van a exponer ante nosotros para llevar una vida, una conducta personal en santidad, como a Dios le agrada, como a Dios le distingue. Bendiciones por la obediencia, castigos por la desobediencia, que pudiera ser la parte final del libro de Levítico o la parte también del libro de Deuteronomio. Todo esto nos espera en el recorrido de aquí al mes de septiembre-octubre. Entonces, todo esto es el panorama de 40 años de existencia de un pueblo que sigue siendo instruido. ¿Ok? Veamos las siguientes citas que se complementan con nuestra parashat y que nos dan luz respecto a la voluntad de Dios. Tengamos confianza porque de repente por las culturas, la cultura occidental, que a veces parece que hace shock o hace cortocircuito con la cultura occidental, con la oriental o la cultura de la Biblia, con la cultura moderna, parece que es contracultural. Ahí vamos a recordar algo para que no nos vayamos a confundir. La voluntad de Dios, expresada en sus decretos y derechos, es buena, agradable y perfecta. Y cada uno de los decretos que vamos a ver, cada uno de los mandamientos, de repente vamos a ver ahí leyes en relación a los esclavos. Y alguien puede preguntar, "¿Ah, entonces se vale tener esclavos? Leyes en relación al divorcio, ¿entonces se vale el divorcio? Sí, no nos precipitemos. Recordemos que la sabiduría de Dios es una sabiduría pura, amable, benigna y llena de buenos frutos. Sí. Si hay algo que viene a nuestra cabeza que vamos a ver en los decretos, pero decimos, es que eso es malo, entonces lo estamos interpretando quizá mal. La sabiduría de Dios es benigna, es buena, es amable y llena de buenos frutos. Y su voluntad, su propósito, la intención del Eterno hacia su creación, los seres humanos, es una voluntad buena, agradable y perfecta. Nehemías capítulo 9, verso 13 y 14, lo mencioné en días pasados, pero lo vuelvo a mencionar. Dice, y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo. Nehemías está tocando el tema que acabamos de ver la semana pasada. ¿Sí? El Eterno haciendo su manifestación de su presencia en un monte que temblaba y que humeaba y que había un sonido de bocina estridente, fuertísimo. Y entonces dice Nehemías, bueno, dicen el libro de Nehemías, los sacerdotes que están orando en ese momento. Dice, y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Tenemos una gran tarea, ver, revisar el significado de tantas palabras tan ricas. Tan solo en estos dos versículos de Nehemías 9 está la palabra juicios rectos, leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste. Una orden no se discute, solo se sujeta uno a ella, solo se obedece. Y dice otra palabra, les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. La palabra prescribir es les ordenaste, dispusiste. Lo que dice aquí, les expusiste, ¿ok? Se los pusiste delante de ellos. ¿Para qué? No para que los pisoteen, no para que los ignoren, no para que los consideren a ver si les gustan. ¿Sí? La buena voluntad de Dios nos va a llevar a juicios rectos, a leyes verdaderas, a estatutos y mandamientos buenos. ¿Ok? Entonces, la parashat de esta semana, entonces, llamada decretos, primordialmente nos va a mostrar instrucciones del Eterno respecto a relaciones interpersonales, ¿sí? La relación con el trabajador, la relación con las personas, con los vecinos, ¿sí?
Oiga, vecino, ¿no le habrá pegado usted a mi carro? Es que mire, tiene este raspón y tiene el color de la pintura de su carro y parece que coincide la defensa con la defensa, ¿sí? Bueno, en aquel tiempo eran toros, oiga, pues se me hace que su vaca se metió a mi sembradío de trigo y me hizo una serie de daños. En ese tiempo eran así las cosas. Entonces, son parte, todo esto, las relaciones interpersonales son parte del segundo mandamiento, similar en importancia al primer mandamiento, según el Mesías Yeshua. ¿Se acuerdan? El Mesías Yeshua dijo, cuando le dijeron, ¿cuál es el mandamiento más importante? El Mesías dijo, bueno, el primero es este y el otro es similar en importancia, dice la versión Nueva Traducción Viviente, y el otro es similar en importancia. ¿Ok? Entonces, Éxodo capítulo 21 dice el verso 1 al 11, hay dos títulos, leyes sobre los esclavos o trato justo a los esclavos. Y miren, eh, acabamos de estudiar en todas estas semanas pasadas en relación al libro de Éxodo, desde la Parashat número 13, cuando empezamos, estos son los nombres. Ahí aprendimos lo que sería una esclavitud injusta. ¿Ok? ¿Qué es una esclavitud injusta? A través de este libro, que por cierto empezamos a estudiar el 1 de enero, empezamos a verlo y, y tenemos muy claro este concepto de esclavitud injusta. Por ejemplo, en el verso 1:13 habla acerca de que la esclavitud injusta que experimentaron los hijos de Israel tiene que ver con trabajar con dureza y sin compasión. El 1:11, capataces despiadados, subyugados, o sea, que dominan violentamente y forzan a trabajos forzados, valga la redundancia. ¿Ok? En el capítulo 1 y verso 14 habla acerca de que una esclavitud es cuando los que están en esa situación, en ese estado, se les amarga la vida y reciben mucha crueldad en todas las exigencias. Luego en el capítulo 1 y verso 15, la esclavitud injusta va y trasciende hasta las familias, de manera que se dan decretos como matarles a sus bebés recién nacidos si son varones. 1:22, la esclavitud injusta tiene que ver con tirar al río a todo varoncito hebreo, de alguien que trabaja para ese patrón, para ese amo, para ese faraón, para esa gran casa es lo que quiere decir faraón. Habla acerca el capítulo 2 11 y 16 de que el esclavo es tratado a golpes. El capítulo 5 8 habla acerca de que son tratados, a pesar de que son explotados muchas horas, son tratados como perezosos, son insultados. Capítulo 5 17 holgazanes y haraganes. Yo le invito a que vea la palabra haragán, no quiero decirle lo que quiere decir, pero quiere decir muy feo, quiere decir una grosería, la verdad. Y entonces así es tratado el esclavo, injusto, una esclavitud injusta. Ahora, vamos a ver el capítulo 21 y el verso 2. Si comprares siervo hebreo, si comprares siervo hebreo. La palabra comprar en el hebreo significa conseguir. Va a sonar diferente. Si consigues siervo hebreo. ¿Sí? Oiga, hermano, ¿usted estaba buscando un ingeniero? Sí, hermano, ya lo conseguí. En eso consiste. Entonces, si comprares, se oye así como que ¿cuánto cuesta la persona? No, no, no es en ese sentido. El decreto o el derecho es, si llegas a conseguir a alguien que trabaje para ti, antes de todo, provéele, dale, ¿ok? Por eso la palabra compra implica entregar una cantidad, ¿ok? Y luego dice, si comprares siervo, la palabra siervo viene de la palabra abad.
Abad significa trabajar o trabajador. Entonces, cómo quedó este derecho, este decreto? Si comprares siervo hebreo, ¿cómo queda? Si consigues el trabajador que estás buscando. ¿Ok? Entonces, fíjense cómo es solo mirar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mirar la sabiduría de Dios que es apacible y benigna y llena de buenos frutos. Con este trabajo, espero que tú resuelvas tu necesidad. Eso es. ¿Ok? Entonces, esto es en cuanto a esta primera parte que termina en el verso 11. ¿Ok? Si seguimos en el capítulo 21, verso 12 al 25, ¿sí? Podemos llamarle algo así como un título, leyes sobre actos de violencia o daños a las personas. Y si vamos al verso 16, vamos a encontrar en la palabra Nueva Traducción Viviente, sobre todo, la palabra secuestro, tráfico de personas o privación ilegal de la libertad. Ya cambian las cosas, ¿verdad? O sea, ya cambian las formas de entender la palabra. ¿Ok? Si seguimos en el capítulo, déjenme ver Éxodo 21, 16. Yo sé que ya se fue el tiempo como siempre, es enriquecedora la palabra y es muy limitado el tiempo, pero dice Éxodo 21, 16 en la Nueva Traducción Viviente, todo secuestrador será ejecutado, ya sea que encuentren a la víctima en su poder o que ya la haya vendido como esclavo. ¿Ok? Trata de personas, ley sobre trata de personas. Si seguimos en Éxodo 21 del 26 al 36, vamos a encontrar leyes sobre responsabilidad de patrones, de amos, de dueños. Nosotros conocemos muchas veces los dueños de para quién trabajamos, los dueños de las cosas que administran. ¿Ok? También encontramos leyes para responder sobre actos de negligencia o descuido. ¿Sí? Un detalle que hagamos mal tiene su consecuencia. Y a eso se refieren los derechos y los decretos. Ahora, noten algo. Si ven su pantalla otra vez, en la versión Reina Valera contemporánea dice, estos son los derechos que pondrás delante de ellos. Noten ustedes que ante todo el Eterno lo primero que está haciendo es decir, a esto tienes derecho. No es, esto es a lo que te voy a obligar. Y luego cuando veas cómo trabajas, entonces ya veré si te pago o no te pago, o te corro o te despido. No, no, por ahí no empieza el Eterno. El Eterno primero resuelve nuestra necesidad y nos dice, estos son tus derechos. Ahora sí que parece que está sonando esto a sindicato que quiere lo mejor y que quiere todo y que quiere trabajar poco y ganar mucho o tener muchos derechos. Pareciera que suena así, pero es que el Eterno si algo se especializa es en dar, no en pedir. Y terminamos entonces con nuestra reflexión de esta media hora, que ya son muchos minutos, pero bueno, lo último que puedo mencionarles es que también en Éxodo 21 viene leyes que tienen que ver con la protección a la propiedad cuando se daña lo ajeno, que es el ejemplo que puse. También en el capítulo 22 se va a ligar con el capítulo 21 porque el capítulo 22 hablará acerca sobre las leyes de la restitución. En otra parte hablaremos acerca del perdón. Usted y yo tenemos derecho a que nos perdonen y la persona a la que ofendimos o faltamos tiene derecho a que le restituyamos. No, no es perdón sin restitución, es perdón y restitución. Éxodo capítulo 22, pues son más leyes humanitarias y es un llamado a la justicia. Leo finalmente Mateo capítulo 22 y dice la palabra así. Eh, uno de los fariseos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa al Mesías con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley? Yeshua contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y termina toda la ley y las exigencias de los profetas
se basan en estos dos mandamientos. Por eso estamos viendo aquí. Ya vimos que el Dios Todopoderoso que rescata y que salva de Egipto del pecado y de la esclavitud injusta es digno de ser adorado. Ahora estamos viendo que la corona de la creación, el ser humano, también tiene un lugar especial en el corazón del Eterno, en el propósito que el Eterno tiene para con nosotros. Yo les invito para que estén en el próximo estudio. Esta semana sigamos estudiando porque nos falta hacer algunas consideraciones del capítulo 22, 23 y 24. Que Dios nos permita aprender cómo comportarnos de manera justa en nuestras casas, fuera de ellas, con los que trabajamos, con los que compartimos la cuadra o el estacionamiento. El Eterno nos ayude a entender cada una de las responsabilidades que tenemos delante del Padre. Que el Eterno los bendiga, que el Eterno sea con ustedes. Es una bendición platicar de la palabra del Eterno. El Eterno los bendiga. La congregación de Nehemías está a sus órdenes y esperamos seguir platicando. Si nos quieren visitar cada sábado a las 4 de la tarde, estamos haciendo este tipo de análisis y reflexión con la finalidad de ser mejores hijos del Eterno, mejores hijos de Israel, distinguidos. Sed santos como yo soy santo, sean distinguidos, distínganse en su actitud, disciplina, comportamiento y ética, porque entonces ustedes estarán respetando mi santidad. El Eterno los bendiga. Ánimo toda esta semana. Chau a todos. Bendiciones abundantes.